Expresión Facico. Expresión Facico. Transmitiendo desde la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Mantente al día de los acontecimientos más relevantes dentro de la Universidad Veracruzana. Síguenos en Facebook y en YouTube como Expresión Facico. Expresión Facico. NeuroRed, un espacio para reflexionar sobre tecnología, inclusión y diversidad. Podcast Facico. La información en toda su expresión. Hola, bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Yo soy Majo Bravo, transmitiendo desde la Facultad de Comunicación de la Universidad Veracruzana. Esta es una producción de los alumnos de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Si aún no nos siguen, vayan a nuestras redes sociales. Nos encuentran como Expresión Facico, en Spotify, YouTube y Facebook. Sean bienvenidos al segundo programa de NeuroRed. El día de hoy me acompaña en cabina mi compañera Mariani. Hola a todos, un gusto estar aquí. Fíjese, querido radioescucha, que hoy hablaremos de un tema esencial y muy importante: los neurodesafíos que enfrentan los estudiantes neurodivergentes dentro del sistema educativo. Así es, hablaremos de inclusión, empatía y los cambios que hacen falta para que las escuelas sean espacios realmente para todos. Quédense con nosotros, porque en este episodio analizaremos cómo podemos pasar de la adaptación del estudiante a la adaptación del sistema educativo. Estás escuchando NeuroRed por Expresión Facico, tecnología, inclusión y diversidad. Vamos a un corte y regresamos. Aquí va un diverdato. Cada mente percibe, siente y aprende de manera distinta. El término neurodivergencia surge para reconocer esa diversidad dentro del funcionamiento del cerebro humano. Básicamente, es una forma de entender que no todas las personas piensan o procesan el mundo del mismo modo, y eso no está mal. Hablar de neurodivergencias es hablar de inclusión, empatía y sobre todo del respeto por las distintas maneras de pensar y comunicarse. Estás escuchando NeuroRed por Expresión Facico, tecnología, inclusión y diversidad. Estamos de vuelta. En las aulas, miles de estudiantes viven una realidad distinta. Son neurodivergentes, es decir, aprenden y procesan la información de manera diferente. Bajo este término se agrupan condiciones como el autismo, el TDAH o la dislexia. Y es que, aunque en los últimos años la neurodiversidad ha ganado visibilidad, la escuela sigue siendo un espacio donde las diferencias en el aprendizaje se perciben como problemas. Claro, es que si vemos el panorama completo, uno de los principales retos es la falta de comprensión y la poca capacitación que tiene el docente. Y es que fíjate que de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, menos del 30% de los maestros ha recibido formación sobre atención a la neurodiversidad, lo que tristemente nos muestra la gravedad de la situación en la que al estudiante no se le brindan las herramientas suficientes para su aprendizaje y, al contrario, se le fuerza a aprender de una forma estandarizada. Claro, y es que eso genera consecuencias graves porque no todos aprendemos de la misma manera, y al forzar esto es como si se aplicaran castigos en lugar de estrategias inclusivas, afectando el autoestima y el aprendizaje de los alumnos. Estás escuchando NeuroRed por Expresión Facico, tecnología, inclusión y diversidad. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando NeuroRed por Expresión Facico, tecnología, inclusión y diversidad. Estamos de vuelta. En el aula se espera que todos aprendan de la forma estándar y al mismo ritmo. Sin embargo, esto no siempre es así, y es que cuando se tiene una neurodivergencia, el cerebro procesa la información de forma distinta
incluso la percepción de las cosas, las emociones y la atención. Uno de los mayores desafíos es la falta de comprensión, dado que muchos docentes no reciben capacitación suficiente para identificar o atender adecuadamente las necesidades de estudiantes neurodivergentes. Las estadísticas existentes también revelan que los niveles de analfabetismo son mucho más altos entre la población con discapacidad. Esto provoca que, en lugar de estrategias inclusivas, se apliquen castigos o se confunda la conducta con desinterés. Esta falta de información no solo afecta el rendimiento académico, sino también la autoestima de los alumnos. Ser etiquetado como problemático o distraído puede generar ansiedad, aislamiento y una sensación de no pertenecer. Los programas de educación especial suelen estar saturados y el acompañamiento individual es escaso. En México, por ejemplo, según datos del INEGI, apenas una fracción de las escuelas públicas cuenta con personal especializado para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales, siendo menos del 20% de las escuelas públicas mexicanas cuentan con personal de apoyo especializado como psicólogos, terapeutas o maestros de educación especial, obligando a que las familias busquen terapias externas, lo que implica gastos que no todos pueden cubrir. Casi 93 millones son niños, de los cuales la mayoría carece de un equilibrado acceso a oportunidades educativas y profesionales. En México, más de 1.5 millones de estudiantes presentan algún tipo de necesidad educativa especial, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sin embargo, solo una fracción de ellos recibe apoyo especializado dentro del sistema escolar. La mayoría estudia en entornos que no están adaptados a su forma de aprender, lo que revela una brecha profunda entre el discurso de inclusión y la realidad cotidiana. La inclusión no depende solo de infraestructura o programas, sino también del ambiente social dentro del aula. La falta de empatía entre compañeros y el acoso escolar son problemas recurrentes. Estudiantes con autismo o TDAH, por ejemplo, suelen ser blanco de burlas debido a su manera de comunicarse, moverse o reaccionar. Más allá de las limitaciones estructurales, el entorno social también representa un reto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reporta que 6 de cada 10 estudiantes con autismo o TDAH han sufrido algún tipo de acoso escolar por parte de compañeros o incluso de docentes. La psicóloga educativa Mariana Robles, en una entrevista para El Medio, señaló que no se trata de cambiar a las personas neurodivergentes para que encajen, sino de cambiar las escuelas para que las incluyan. La clave no es cambiar a las personas autistas, sino cambiar el mundo para que todos encajen en él. Aunque diversas organizaciones han comenzado a promover campañas de sensibilización que buscan derribar prejuicios y enseñar a los alumnos a convivir con la diferencia, el estigma y la falta de sensibilización siguen siendo barreras invisibles que impiden una verdadera inclusión. Muchas gracias, Natanael. No se vayan porque al volver estaremos nuevamente en cabina con la maestra Sara. Estás escuchando NeuroRed por Expresión Facico, tecnología, inclusión y diversidad. Vamos un corte y regresamos. Aquí va un diverdato. En las aulas mexicanas, solo 3 de cada 10 docentes han recibido formación formal sobre la atención a la diversidad. Esto provoca que muchas veces las diferencias en la forma de aprender se confundan con desinterés o indisciplina. La verdadera enseñanza no comienza con el libro, sino con la mirada empática del maestro que se atreve a comprender. Estás escuchando NeuroRed por Expresión Facico, tecnología, inclusión y diversidad. Estamos de vuelta. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la maestra Sara Martínez Rodríguez, docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Veracruzana. La maestra Sara se ha distinguido por su compromiso con la formación integral de los estudiantes y, sobre todo, por su interés en temas relacionados
con la inclusión, la diversidad, la psicología y la comunicación desde una perspectiva humana y en especial empática. Maestra, pues le agradecemos profundamente por aceptar nuestra invitación el día de hoy y porque esté acompañándonos en este nuevo episodio llamado Diversafíos, en el que conversaremos, sobre un tema bastante importante e interesante, como lo son las neurodivergencias, en específico, centrándonos en el trastorno del espectro autista y el TDAH. Y queremos resaltar la importancia que radica en la comprensión, pero sobre todo en la empatía de estos trastornos dentro de los espacios educativos. Pues sea bienvenida, maestra, y es un verdadero placer tenerla con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme y los felicito por este trabajo que están haciendo. Es un trabajo muy importante y un tema muy interesante a cualquier nivel, a cualquier edad. Es un trabajo muy interesante, las felicito por ello. Gracias. Pues si le parece podemos proceder con la entrevista. Por supuesto. Bueno, pues me gustaría comenzar, si nos podría hablar un poquito desde su experiencia como docente en esta facultad, sobre qué tipos de comportamientos o señales ha observado usted, han llamado su atención entre sus estudiantes que llegan a presentar diversas o distintas formas de aprendizaje. Ok, a lo largo de 40 años ya de servicio en la facultad, he observado diferentes personas, estudiantes con tipos diferentes de neurodiversidad. Los más comunes es el déficit de atención y la hiperactividad, ¿sí? Alumnos que se distraen con cualquier cosa que pase, incluso aunque no les pase a ellos, con cualquier actitud que tengan un compañero que está a su lado, les cuesta trabajo la comprensión de lo que se está diciendo. Ejemplo, yo acostumbro poner dentro de la teoría de las clases, dar ejemplos muy comunes de cosas muy cotidianas para hacerlo un poco más ameno y para que se aterrice más hacia nuestra carrera y lo que debemos hacer. Sin embargo, a estas personas les cuesta trabajo la comprensión de un tema sencillo. Sin embargo, destaca que sí tienen un coeficiente intelectual bueno, pero hay que ser, en esto entra la empatía, hay que ser empáticos para identificarlos y poder acoplarse uno a cómo comprenden ellos, cómo aprenden ellos, tomando en cuenta que cualquier persona, todos aprendemos a tiempos y modos diferentes. Ellos con una situación neurológica pues van a tener todavía un tiempo más desfasado de su tipo de aprendizaje. Entonces creo que la empatía y la observación son puntos centrales. Lo más básico es la hiperactividad y la falta de concentración, de fijar atención. Bueno, maestra, y en estos casos, ¿qué tipo de estrategias son las que usted emplea para enseñar a los estudiantes, ¿no? Para capturar su atención en este caso? Bueno, te decía hace un momentito, en lo personal me gusta poner ejemplos comunes porque si bien la teoría es importante, cuando se habla solamente de teoría y de ejemplos que vienen en un libro, aunque son ejemplos muy, muy importantes, pero debemos de aterrizarlos en la actualidad, en sucesos de actualidad y todo esto, ¿no? Esto lo hago en términos generales, pero trato de enfocarme o de preguntarle a la persona que yo, a través de la observación, detecto que tiene alguna situación compleja de aprendizaje, trato de enfocarme con preguntas como, ¿tú qué podrías decirme? ¿Alguna vez te ha pasado esto? Te estoy diciendo, algún ejemplo como el que estoy diciendo, o sea, hacerlos partícipes, tratar de involucrarme con su percepción de lo que está oyendo, porque muchas veces está
oyendo pero no está escuchando. La diferencia es que sí está poniendo su capacidad auditiva, pero no está conectada con su cerebro. Entonces me acerco de manera individual, no tratando de hacerlo súper obvio, sino así como si fuera como otro alumno más. ¿Tú qué piensas? Le pregunto a uno y luego le pregunto a esta persona, y tú podrías darme un ejemplo más o menos, o alguna vez te ha pasado algo parecido. Entonces tratar de que ellos fijen su atención ahora sí que en mi persona, pero con un lenguaje que ellos puedan comprender, como acercándome a su mundo, porque lo que tienen es que permitirnos a las demás personas entrar en su mundo. Uno no puede irrumpir en el mundo de ellos. Y no estoy hablando con que sean personas de coeficiente intelectual bajo, al contrario. Como lo entienden rápido, necesitan también ejemplos claros, rápidos y variados. Porque si les das uno que les parece a ellos tonto, entonces por eso se distraen. Es un motivo para distraerse. Entonces lo que yo trato es acercarme, observarlos, obviamente, acercarme, depende de su personalidad también, y hablarles así como a cualquier otra persona, pero con un tono diferente, para que me permitan entrar a su mundo y entonces ya entablar una forma de diálogo, de que sepan que se les está poniendo atención y que se les está integrando igual que a todos los demás. Wow, maestro, pues qué interesante. Y bueno, las materias que llegué a tomar con usted, la verdad es que sí lo llegué a observar, pero pues como usted dice, ¿no? O sea, los hace formar parte de, sin ser como obvia, ¿no? De que quiere tener su atención, y la verdad es que es algo y es importante, es algo muy importante que creo que debería de entrar dentro de la cultura de todos los seres humanos. No ver a estas personas como diferentes. Si vamos a coeficiente intelectual, te podría decir que tienen mayor coeficiente intelectual que muchas personas que, entre comillas, consideramos normales o muy inteligentes, pero ellos tienen una capacidad de recepción y de organización mental tan diferente, pero en su mundo, en su tema, están muy bien organizados. Entonces, por eso es que ellos, cuando les cambiamos la forma de hablar, ellos se desesperan. Uh-huh. Y entonces prefieren salirse de ese mundo, pero son muy inteligentes y deberíamos tener como obligación en todas las escuelas esta parte de observación y de empatía, para no verlos como personas diferentes, sino como personas con algo diferentes. Me refiero a discapacidad, no, sino para verlos como personas que son inteligentes, son especiales, porque debemos casi pedirles permiso para entrar a su forma de pensar, ¿sí? Sí, bueno, pues fíjese, justamente con esto que me comenta, pues va muy de la mano de la siguiente pregunta, que es respecto a las barreras que existen o que tienen que enfrentar los estudiantes con alguna neurodiversidad, ¿no? Bueno, dentro del aula universitaria, área académica, ¿no? Pero pues también social, ¿no? Es que son en todas las áreas, desde el área afectiva, el área motriz, en el aspecto familiar, en el social, en el cultural, porque aunque nos duela reconocerlo, somos una cultura en donde pues sí somos solidarios, pero a la vez somos poco empáticos, ¿no? En esta prisa por vivir todo tan rápido, nos hemos vuelto, o la sociedad en general se ha vuelto un poco menos empática, aunque hay muchas campañas intentando hacer solidarios y todo esto, todavía no nos acostumbramos a ser empáticos con las personas con diferentes situaciones, y hacerlo desde el convencimiento, no porque sea una campaña publicitaria, ¿no? Sino hacerlo desde el convencimiento.
desde el punto en que todos los seres humanos somos diferentes. El olor es diferente para cada persona, el aprendizaje es a diferente ritmo para cada persona. Entonces, como docente yo te podría decir que los docentes tendríamos o debemos tener como obligación la observación de los alumnos, porque cada grupo es diferente y dentro de cada grupo, aunque impartamos la misma materia, cada grupo es diferente, que está integrado por 15, 20, a mí me han tocado grupos de 43, 42 personas, entonces estamos hablando de 42 mundos en un grupo y a lo mejor 27 o 30 en otro grupo, pero son diferentes mundos y estoy dando la misma materia, pero tengo que cambiar. Tan solo aquí el sistema escolarizado con el sistema abierto. Son diferentes características con una misma materia, pero no se las puedo dar de la misma manera. Y si hablamos que dentro de esos 44 munditos o 30 y tantos munditos, cada uno tiene una necesidad emocional, física, económica diferente, te podría decir que los docentes, tendríamos la obligación de observar, no ver, observar cómo es cada persona, sin juicios, porque también como docentes tenemos alguna carencia, algún defecto, una forma de pensar y una personalidad diferente. Entonces, si vamos a estar frente a un grupo de personas que van a aprender de lo que nosotros les decimos, primero necesitamos aceptar que no somos sabelotodo. Dominamos un tema, pero todavía nos va a faltar aprender mucho de cada tema, ¿sí? Eso es una. La otra, la responsabilidad de entender que nosotros estamos frente a un grupo de personas que necesitan y desean aprender lo que les vamos a enseñar. Estar dispuestos a observar las necesidades de aprendizaje de cada estudiante. Y entonces aquí entra cuando observamos que hay una persona que es neurodivergente, todavía poner más esa alerta, esa empatía, para que sin hacerlo sentir diferente, podamos penetrar en su mundo y explicarle, a ver, ¿qué no entendiste? ¿Qué parte quieres que te explique? ¿Necesitas que te explique? Porque a lo mejor no lo necesita, pero preguntar, ¿quisieras que explicara otra cosa? O incluso en abierto, ¿no? ¿Necesitan algo específico que les explique? A ver tú, y entre estas preguntas tú, incluyo a esa persona que yo descubrí que sí lo necesita, ¿no? Entonces, no hacerlo sentir diferente, sino dentro de todo hacerlo sentir común, pero yo como docente tengo la obligación de observar. No es si quiero o no quiero, no, es obligación del docente observar la personalidad y la actitud de cada uno de los estudiantes, porque aunque impartamos la misma materia, son personas diferentes todos. Y eso es para mí es muy interesante, porque es nunca aburrirse, por un lado, y por el otro es aprender cómo ser empático día a día, porque día a día son situaciones diferentes que se presentan en el grupo y obviamente en personas que tienen una necesidad especial, ¿no? En cuanto a la docencia, en cuanto a la sociedad, nos falta involucrarnos, saber esto, somos diferentes. Cuando terminamos de aprender, cuando morimos. No es porque tengo un posgrado en tal lado, eso no me hace, me da, académicamente me da pues cierta especialidad, cierto nivel académico, sí, pero también aprendemos de las otras personas. Entonces, la sociedad necesitamos crecer en este tipo de características. Incluso te diría yo, no decir pobrecito. El clásico, pobrecito, tiene una neurodivergencia o una capacidad diferente. Y decir esa palabra pobrecito es como si nosotros fuéramos superiores o como si ellos fueran inferiores. No, es identificar que son personas
Sí, tienen una capacidad diferente a la nuestra, pero son seres humanos iguales. Entonces, creo que el entender esto a la persona como ser humano, y yo lo digo en mayúsculas siempre, lo recalco, el ser es un ser humano igual que nosotros, igual que todos los demás, pero que tiene una situación que necesita tratarse de manera diferente. No sé si me explico en ese sentido, ¿no? Visualizarnos como seres humanos. Eso es lo principal. De ahí nace la empatía, de ahí nace si te veo como ser humano semejante a mí, yo no me voy a tratar mal. Entonces, no voy a tratar mal a aquella persona. No vamos a ser todos profesionales de la salud mental, pero simplemente como ser humano trato de entenderte por qué actúas de esta manera. A lo mejor puedo ayudarte simplemente con ser tu compañía. Si por mis características personológicas no puedo hacerte compañía o ser tu amigo, pues por lo menos no te daño, no te hago así a un lado, porque he topado con muchos jóvenes que dicen, no, yo no quiero hacer equipo con tal o cual persona. Hace ya varios años hubo un caso de un joven que no querían nadie quería hacer equipo con él. Incluso tenía un apodo, un muchacho alto, corpulento, alto, y sin embargo tenía un problemilla ahí, y entonces como que los compañeros no querían hacer equipo con ellos, ¿no? Le digo, bueno, si tú quieres hacer trabajo solo, el detonante para él era la palabra examen. Entonces hizo el trabajo, lo explicó, y yo insistía en hacerle preguntas así como, oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? No, maestra, eso va después. No, maestra, eso va después. Pero cuando ya terminó, sin que yo le preguntara, como lo había estado haciendo, que la verdad lo hacía yo a propósito, como para picarlo, ¿no? Uh-huh. Cuando ya lo dejé que concluyera su explicación, les dije, démosle un aplauso a Víctor, se llama, bueno, porque lo explicó fantástico. Y entonces, recuerdo mucho ese caso porque en algún momento lo dieron de baja. Por esa falta de empatía, lo dieron de baja en alguna materia, no supe bien cuál fue, pero pues lo dieron de baja. Pasan algún tiempo más, me lo encuentro a la entrada de la facultad y dice, maestra, vine a presumirles que sí terminé la carrera. Se inscribió en otra escuela, porque hasta eso ya iba avanzado acá. Se inscribió en otra escuela, él era muy afecto al anime, a los animes, uh-huh. Y entonces me platicó que se inscribió en otra escuela, pudo terminar la carrera, y el mes pasado fui a un congreso en Los Ángeles con otro amigo, un congreso de anime. Les juro que me dio tanto gusto porque dije, la forma de ser de él no era para, o más bien los maestros, no todos los maestros entendían su forma de ser. Claro que se topó con alguno que no entendió su forma de ser y lo fue llevando hasta las últimas circunstancias y lo dieron de baja, ¿no? Pero él en su mente tenía sí terminar la carrera y la prueba fue en que se inscribió en otro lado, sí terminó la carrera y además hizo algo como hacer lo que a él le gustaba, irse a un congreso de animes a otro lugar, a otro país, pues me dio mucho gusto. Y ya nos despedimos, entró y bueno, pero en ese caso especial lo recuerdo mucho porque fue hace ya tiempo, no había como ahorita tanta campaña y de atención y empatía y todo eso. Entonces les decía, no es cuestión de una campaña en un papel, sino de educarnos como seres humanos a que nadie somos perfectos y todos de alguna manera tenemos una necesidad cultural, social, familiar, de aprendizaje, etcétera, que
que nos va a hacer diferentes. Y si ponemos punto ahí, podríamos decir, bueno, hay quienes tienen neurodivergencia ya por una característica de situación, pero no porque sean enfermos mentales, ¿sí? Es por una condición de la mente, no por una enfermedad mental, que es otra situación. Bueno, y con esto, maestra, fíjese que me saltó mucho el tema de que a esta persona que nos comenta, pues que lo dieron de baja, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle si considera que la universidad, y bueno, no específicamente esta, sino que las universidades les brindan las herramientas suficientes, la capacitación a los docentes para tratar estos casos especiales. La Universidad Veracruzana sí es muy inclusiva en todos los sentidos, sí es muy inclusiva. Desafortunadamente, desde mi punto de vista, sé que las capacitaciones que son cada semestre nos dan cursos de capacitación, sin embargo, estos temas, como estos temas en especial, no se ofertan para todas las facultades. Entonces, yo supongo que es porque cada facultad oferta cierto tipo de cursos y entonces van escogiendo y los maestros nos vamos inscribiendo en lo que creemos que nos interesa más. Aquí viene un punto. Socialmente se piensa que las situaciones o las condiciones mentales es así como que a mí no me va a pasar. Pues a lo mejor a mí no me pasa como lo estoy viendo, pero a lo mejor puedo traer alguna otra situación. Entonces, o a lo mejor algún familiar, algún conocido. Entonces, el entender este tipo de situaciones no es porque me esté pasando a mí, pero como docente debo de estar enterado. Entonces, ofertan, yo creo que sí, porque he participado en varios cursos de este tipo, pero han sido más bien ofertados por facultades como psicología o medicina, y entonces sacan la oferta de cursos intersemestrales, y pues por mi propia formación, porque es algo que me fascina, entonces me he inscrito, incluso han dado como retiros, por decir, hubo uno muy hermoso que entramos el viernes y salimos el domingo, durmiendo ahí, con los alimentos ahí y todo eso, y éramos muchos catedráticos de diferentes facultades, y ahí es donde se muestra que sí hay interés. Pero bueno, de algunos años para acá se ha ido más hacia la tecnología, y se ha ido dejando un poco de lado la necesidad humana. Creo que es importante resaltarlo, porque la universidad sí presta esos servicios. Sin embargo, de un tiempo para acá se ha ido más enfocado cada facultad hacia su área, y como que ha desplazado a otras facultades a que se integren en otras áreas. He participado en cursos de aprendizaje acelerado, por ejemplo, de reducción cognitiva del estrés, todas estas cosas que tanto estudiantes como maestros terminamos cansados mentalmente cuando acaba un semestre. No solo físicamente, sino también mentalmente. Y creo que tanto para el estudiante como para el maestro es necesario tomar este tipo de cursos, porque nos hacen crecer como personas y nos hacen ingresar a un nuevo semestre con energías como para empatizar con alumnos que tengan una condición especial, ¿no? Del tipo que sea. ¿Sí? Y entonces la Universidad Veracruzana sí es muy incluyente, pero también depende de cada facultad cómo lo va manejando, ¿no? Claro, pues sería importante como que eso se aplique pues en todas, ¿no? Porque al final del día, pues no es que sean situaciones que se presenten en una exclusivamente, sino en todas, pero bueno, como bien lo dice,
sí, de algunos años para acá se ha ido como potencializando más la visibilidad de la inteligencia artificial, por ejemplo. Sí. Y se deja de lado lo humano. Exactamente. Por eso mencionaba hace rato y también el punto social, porque en varias ocasiones lo he dicho, creo que incluso en clase lo he dicho, no es estar en contra de la tecnología, al contrario, bendita tecnología, pero finalmente somos seres humanos los que estamos manejando las diferentes herramientas tecnológicas que nos han ido ayudando a progresar, pero somos seres humanos perfectamente imperfectos, diría yo. Sí, y reconocer eso no nos hace menos, nos hace empáticos. Hay, afortunadamente, por ejemplo, los módulos de psicología. En la Facultad de Psicología hay módulos en donde se atiende a estudiantes. Cada facultad ahora ya está el programa de apoyo psicopedagógico, porque cada vez hemos visto que la misma sociedad en general, el mismo movimiento social, ha ido haciendo que todos, jóvenes y ahora sí que jóvenes y viejos y a todas las edades, necesitamos ese apoyo emocional para situaciones que suceden en la vida cotidiana y que a veces nos agarran desbalanceados, ¿no? Entonces, mucho más estas personas que tienen alguna condición de neurodivergencia, cuando no se tiene esta conciencia de lo que es el ser humano, muchas veces son rechazados socialmente, a veces de manera indirecta, pero sí encuentran un cierto rechazo. Por ejemplo, en los síntomas de el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, son jóvenes o niños que están haciendo un trabajo, lo hacen tan rápido por ese coeficiente intelectual, lo hacen tan rápido, y se aburren y entonces quieren hacer otra cosa y se paran y ya. Y entonces el maestro le dice, siéntate, y dicen, es que eres un desobediente. No, es que ya terminé mi trabajo, aquí está, ¿qué sigue? Entonces, en este caso, los padres, los maestros, tener este conocimiento es importante para incluso acelerarnos un poquito y decir, a ver, bueno, ya terminaste, a ver, ahora es otra cosa. Que sea acorde a lo que se está enseñando, pero que se tenga ocupado a la persona, ¿no? Eso es lo que ellos necesitan para tener su mente ocupada en algo positivo. ¿Qué es lo que está pasando? Que pues han salido muchísimos videojuegos y por eso ahora se van mucho a los videojuegos, porque mantienen su mente ocupada. Pero desgraciadamente no todos los videojuegos son constructivos. Vienen situaciones sociales negativas. Sí, claro. Bueno, maestra, pues se nos está acabando el tiempo y hemos llegado al final de la entrevista. Entonces, ya para concluir, me gustaría preguntar, si usted tiene algún mensaje que le gustaría dejar tanto a los docentes como a los estudiantes, o en general, sobre la importancia que tiene reconocer y valorar la neurodiversidad dentro del ámbito académico. Claro, a mí me gustaría invitar a todos, estudiantes y maestros, primero a reconocernos, repito, que somos individuales, que somos todos diferentes y reconocernos como seres humanos. De ahí es donde van a hacer la empatía. ¿Sí? Hacer énfasis en eso, que no somos perfectos, que cada quien tiene un proceso diferente de vivir, de aprender, y de ahí nace la empatía. Reconocernos a nosotros mismos nos ayuda a reconocer a los otros con todas sus capacidades. Sí, maestra, pues totalmente de acuerdo. Y pues hemos llegado al final. La verdad es que, maestra, le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación. Y pues gracias por acompañarnos en este episodio de Diversafíos. Y fue una charla muy enriquecedora y creo que bastante fructífera, que nos deja con mucho conocimiento y sobre todo con mucha
con mucha presencia de lo que nosotros, la importancia que tiene la empatía, ¿no? En la vida cotidiana, realmente no solamente en lo académico, ¿no? Así es, muchas gracias a ustedes y nuevamente las felicito por este trabajo tan bueno que a su edad están empezando a hacer y magnífico. Bueno, pues muchas Cuídense gracias. mucho y siempre estoy cuando me necesiten. Gracias. Gracias, maestra. Pues bueno, querido público, hemos llegado al final de este espacio de conversación con la maestra Sara Martínez Rodríguez, pero no se vayan porque al volver tenemos más información con mi compañera Mariani. Estás escuchando NeuroRed por Expresión Facico, tecnología, inclusión y diversidad. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando NeuroRed por Expresión Facico, tecnología, inclusión y diversidad. Estamos de vuelta. No cabe duda que cada conversación nos recuerda que hablar de inclusión es hablar de respeto, de empatía y de reconocer que no todos vivimos el mundo de la misma manera. Las neurodivergencias nos invitan a mirar con otros ojos, a escuchar sin juicios y a valorar la diversidad que habita en cada persona. Gracias por acompañarnos en este episodio de NeuroRed. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden seguirnos por las plataformas de Facebook, YouTube y Spotify como Expresión Facico. Nos escuchamos en el próximo programa con más temas sobre tecnología, inclusión y diversidad. Hasta la próxima. NeuroRed, una producción de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Tecnología, inclusión y diversidad. Expresión Facico. Expresión Facico. Transmitiendo desde la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Mantente al día de los acontecimientos más relevantes dentro de la Universidad Veracruzana. Síguenos en Facebook y en YouTube como Expresión Facico. Expresión Facico.